buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de empezar el tema que dejamos el otro día. Sí, vamos a continuar hablando del Titanic, que fue un crucero que conectaba el Reino Unido, Inglaterra, sí, con Estados Unidos. Diste datos que yo no sabía y que me impactaron bastante, como que fue un cúmulo de casualidades que se juntaron, como que había habido un incendio de 3 semanas. Sí, 3 semanas que no habían podido parar el incendio y eso debilitó el hierro. Pero qué horror, es que eso es impresionante, por Dios. Sí, no, la verdad es que tremendo, porque esto es lo que tú decías, un cúmulo de factores que si esto no hubiera sucedido, decían que solamente el hierro había debilitado el 70%, solamente eso, se podía haber salvado. Sí. Y nada, hubiera reforzado más todavía, podrían haberse salvado, ¿no? Claro, y seguramente los que iban en primera clase serían pues millonarios, ¿no? Porque debió ser carísimo ese viaje. Sí, bueno, muy caro. O sea, la cosa es que la diferencia era tremenda, pero los de primera clase tenían como una distinción todavía más. O sea, realmente el crucero estaba hecho para los de primera clase. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, una de las cosas que también fue determinante es que hasta ese momento no necesitabas tener el número exacto de botes salvavidas según el número de personas que iba viajando, sino iba por tonelaje. Claro. Pero es que aparte de esto, los de primera clase tenían como un acceso a una cubierta, la cubierta superior, cuanto más arriba, mejor vista tienes. Entonces, claro, arriba del todo, si hubieran puesto los botes salvavidas, no hubieran tenido vista al mar. Entonces dijeron, vamos a los de primera, les quitaremos la mitad de los botes para que tengan más acceso a vista al mar. Claro, es que toda la normativa naval acaba siendo producto de los múltiples accidentes que ha habido, del aprendizaje que te da el haber tenido fallos por accidentes. Sí, bueno, de hecho, esta era la primera vez que se radiotransmitía el mensaje utilizado hoy en día de auxilio, que es SOS. SOS quiere decir Save Our Souls. O sea, salven nuestras almas. Entonces, claro, alguien a lo mejor manda ese mensaje, pero no entendían lo que quería decir SOS. Claro. Entonces también otro factor que fue determinante, ¿no? Claro. Sí. Hoy día sí que todo el mundo sabe lo que es SOS. Claro. Pero en la época nada. Exactamente. Entonces también eso fue algo que ayudó mucho a entender el mensaje, o sea, a tener conciencia de, primero de todo, pues que haya suficientes botes para todo el mundo. Exacto. La normativa, practicar. Si te das cuenta, en todos los barcos siempre se enseña, obligatorio, es obligatorio hacer un ensayo. Bueno, pues resulta que justamente tenían que ensayar una emergencia en el barco y lo iban posponiendo. Entonces al final dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo para el día 14, que fue el día del desastre. Pero ese día por la mañana, por algún motivo que nadie sabe por qué, el capitán dijo de no hacer el ensayo. ¡Qué horror! Entonces, claro, si hubieran practicado por lo menos lo que hubiera pasado, o sea, para evitar esto, pues imagínate, ¿no? Y luego otro factor también determinante es que cuando ya choca y empiezan a bajar los botes salvavidas, los primeros botes van prácticamente vacíos, porque la gente no estaba, o sea, no tenía la conciencia, no sabía, y como que no estaba dispuesta a salir del barco. Claro, no habían tenido el aprendizaje ese de que los botes están para salvar la vida porque el barco se va a hundir. Claro, pero es que también le habían metido tanta publicidad de que era un barco insumergible, que era imposible de que se hundiera, que al final, claro, no solamente el chocar, sino que al no tener suficientes botes, evidentemente había alguno que se iba a morir. Y entonces, además de todo, dieron prioridad a los de primera clase. Claro. Entonces, claro, los que más murieron fueron los de tercera. Claro, esto también lo sabemos por la película Titanic, que ahí pudimos ver exactamente
la gran injusticia que se cometió con los de tercera clase. Sí, la verdad es que Titanic está muy documentada, está muy bien hecha. De hecho, el barco en sí costó $7 millones, 7,5 millones de dólares hacer. Sí. Que hoy en día sería el equivalente a unos 166 millones de dólares. Qué bárbaro, sí. Pero es que la película Titanic costó 200 millones de hacer. Wow. O sea, fue... Qué bárbaro. O sea, increíble. Y seguramente recaudaría mucho más, ¿no? Bueno, fue la película más taquillera de la historia en su momento. Claro. Es que además era la primera vez que se tenía grabaciones reales. O sea, andaron submarinos y se grabó cómo es el Titanic ahora, hoy en día. Sí. Entonces hasta entonces nunca había sucedido. O sea, había habido científicos que habían hecho investigaciones, que habían hecho estudios, pues eso, buscándolo todo, lo que había, y bueno, pues eran los únicos que habían podido llegar a verlo. Sobre todo una persona que fue determinante fue un señor del National Geographic que se llamaba Robert Ballard, que él lo que hacía era, bueno, él ha sido un investigador del fondo marino durante muchos años, ¿no? Sí. Y entonces el ejército americano le contrató para buscar submarinos nucleares. Entonces él tenía un equipo muy especializado y unos submarinos pequeños que permiten ir a una profundidad tremenda y grabar y operar. Y él utilizó esto para buscar el Titanic. Claro está, claro. Entonces había... ¿Cuánto costaría mucho encontrarlo, no? Bueno, sí, de hecho, o sea, la cosa es que se sabía más o menos dónde estaba, pero claro, por la corriente, la sedimentación, por diferentes factores, no se había localizado exactamente dónde estaba. Entonces había un señor que estaba trabajando con él, que se llamaba Jean-Michel, que él lo que intentaba hacer era encontrarlo, y bueno, pues mandó equipos, lo intentó buscar y al final no lo encontró, pero estaba a menos de 300 metros de encontrarlo. Y este otro señor lo que hizo fue Ballard, fue buscarlo, pero de otra manera, porque dijo, así como tenemos los ordenadores y tal que nos dicen, bueno, pues está aquí y tal, entonces a él se le ocurrió hacerlo de otra manera y lo encontró. Entonces, claro, fue de los primeros que sacó las fotografías, que mandó los vídeos, hizo, bueno. No sé si estoy equivocada, pero me pareció oír alguna vez que se hacían turismo para ver el barco. Bueno, exacto, es que es bastante interesante porque él también lo dice, y los rusos han hecho expediciones ahora que, bueno, lo que quieren hacer, lo que ya están haciendo, es turismo. Porque en aguas ¿de qué país está? Se supone que están en aguas internacionales al norte de O sea que cualquiera tiene derecho a ir. Sí, pero otra cosa que dice también este hombre es que hay mucha basura. Sí. O sea, basura de barcos y contaminación. O sea, basura actual. Sí, basura actual. Sí, que ha caído. O sea, son dos cosas. Uno dice que, claro, por la presión y el frío se crean unas condiciones que lo preserva, ¿no? Es como que estuviera en una burbuja todo, ¿no? Es como que está así momificado, como cuando se encuentran momias o cadáveres que estaban en hielo y se mantiene perfectamente sin deterioro. Sí. Entonces estos, claro, cuando ponen los submarinos encima de una superficie, por ejemplo la cubierta, la parte superior, pues como que se posa el submarino y entonces deja una traza que se ve que ahí, o sea, entonces es de diferente color, es como naranja, o sea, está todo verde y se ve como perfectamente se ha posado algo ahí. Entonces la cubierta la ves que está toda llena de trazas naranjas. Entonces claro, hay sitios a lo mejor donde hay pues cadenas o algo así, entonces no puede posarse el submarino y está perfectamente conservado. Entonces este hombre lo que decía, y luego también hay fotos que son bastante llamativas, como por ejemplo que hay vasos de plástico.
vasos de plástico. Vasos de plástico. En el fondo, o sea, como dices tú, pero bueno, evidentemente no tenían plástico. Claro, ha llegado ahí por nuestra mala acción. Sí. Entonces, claro, lo que quería hacer este hombre, Ballard, es un museo del Titanic, pero en el sitio. Digamos, hacer como una especie de perímetro para, digamos, acercarse, pero no tocarlo, y que pudiera cualquier persona poder llegar y verlo. Entonces, bueno, es algo que bastante simpático, ¿no? Si se pudiera hacer. Y ya por último decir que solamente el 30% de las personas sobrevivió. Bueno, 32% para ser exacto. 712 de los 2.208 pasajeros. Entonces, bueno. Una pena. Sí, una tragedia tremenda. Pero gracias a eso también tenemos los servicios, los protocolos de emergencia que se utilizan hoy en día en el mar. Se ha hecho muchos avances en los barcos de turismo y en los barcos en general, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí y seguimos más cosas interesantes en próximos programas. Estupendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.